Muy bien, buenas noches a nuestra clase de hidráulica. Seguimos hablando de la ecuación de Hazen-Williams. Otra aplicación que vamos a tener con ella puede ser lo siguiente. Podríamos hablar, por ejemplo, del problema de bombas. ¿Qué dice el problema de bombas? Bueno, creo que alguien había levantado la mano. Oigamos. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdone, viera que la asistencia que mandó no es de hidráulica. Debe ser de otro curso. Vamos a ver aquí. Es de concreto. Perdón, vamos a quitar eso entonces. Gracias. Gracias, ingeniero. No, a ustedes, gracias. Perdonen aquí el error. Vamos a ver, aquí sí. Veamos si ahí sí, por favor. Sí. Muy bien, Eric Omar, muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, entonces veamos la fórmula básica de potencia de equipos de bombeo. Ojo, estoy en la página número 45, por favor. Perdón que no voy tan en línea con esto, pero estoy agrupando las aplicaciones por cuestión de tiempo. Espero que así sea. Página 45. Potencia. Bueno, aquí tengo potencia. La densidad del agua, aquí la potencia está kilogramo metro segundo. Tengo la densidad del fluido en kilogramo metro cúbico. Tengo el caudal en metro cúbico sobre segundo. ¿Y qué más tengo? La altura. Esta altura va a estar en metros, ¿sí? Esta potencia la tengo kilogramo metro sobre segundo. O sea, ¿cuánta masa por metro de altura estoy llevando por segundo? Tiene sentido la potencia, ¿verdad? ¿Cuántos kilogramos por metro estoy llevando por segundo? Bueno, igual aquí voy a tener que aplicar un poco el principio de Bernoulli, ¿se recuerda? Y digamos, se recuerda también que la densidad del fluido depende de la temperatura y presión. Esa cosa es importante. Tal vez antes de esto, un pequeño gráfico que todavía no he visto en clase del todo por la ecuación de Darcy-Weisbach, por ejemplo, es este de acá de la página 18. Vean que aquí tengo lo que es en este caso la temperatura. Bien, la temperatura en grados centígrados y en grado Fahrenheit. Y tengo la viscosidad cinemática en metro cuadrado segundo o en pie cuadrado por segundo. Metro cuadrado segundo o pie cuadrado por segundo. Cualquiera de los dos sistemas. Bueno, entonces lo que tengo que buscar es, por ejemplo, qué temperatura tengo, ya sea en grado centígrado o en grado Fahrenheit, para encontrar la viscosidad cinemática en área sobre tiempo, metro cuadrado segundo, o pie cuadrado sobre segundo. Por ejemplo, tengo glicerina, tengo helio, tengo hidrógeno, aire oxígeno, dióxido de carbono, petróleo crudo, queroseno, alcohol etílico, agua, benceno, tetracloruro de carbono, gasolina, mercurio. Entonces veamos que, por ejemplo, qué tanto fluye, qué tan denso está o qué no tan denso está relacionado con su viscosidad. Pues claro, está en función de la temperatura en este caso. ¿Sí? Entonces sale por lo que estábamos hablando en su momento con la cuestión de las bombas. Hablando un poquito de esto, de la potencia, y hablando de la densidad, depende de la temperatura y de la presión. Entonces miren, fíjense que aquí hay una cuestión interesante con los fluidos en general.
dos formas de hacerlos entrar en ebullición a cualquier fluido. Uno, agregándole energía, agregándole calor, ¿sí? Si agrego calor, incremento la temperatura. Esa es la forma que generalmente uno ve, lo que generalmente se aplica. Pero otra forma de hacer que entre en ebullición un fluido, quítele presión. ¿Sí? Bajemos la presión. ¿Sí? Quiere decir que si puedo a veces elevar la temperatura, pero si elevo la presión, por ejemplo, a pesar de que uno esperaría un estado gaseoso, pues puede que en realidad se esté comportando como un líquido, no tanto por la temperatura, sino por la presión. ¿Sí? Fíjense que esa situación interesante, digamos, ahora que está de moda hasta cierto punto, bueno, ahorita lo que opacó esta situación fue, digamos, la cuestión de la invasión de Ucrania y toda esta cuestión, pero, por ejemplo, cuestiones de astronomía, el nuevo telescopio, el James Webb, por ejemplo, ahí la cuestión está que el problema, digamos, de que alguien se mande al espacio no solo es problema de temperatura, sino el problema es que se necesita un traje presurizado para que, por ejemplo, los fluidos como la sangre no entre en ebullición. Ese detalle es importante. Bueno, creo que no sé si alguien más había levantado la mano por ahí. Inge, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Esto de la presión no va relacionado con la condensación de algún gas, como estábamos hablando de se comportan como un líquido. ¿No sería por la condensación? Sí, puede ir relacionado con esa situación. Incluso, por ejemplo, problemas ahí con eso de condensación y todas esas cosas. Ustedes pueden ver a veces en tubería de gas, por ejemplo, que cuando va muy rápido, digamos, el caudal o alguna cuestión de esa, o tengo una baja, digamos, cuestiones a veces de presiones, empezamos a ver que a veces la tubería se enfría. ¿Sí? Podemos andar precisamente con eso, por favor. Sí, la presión ahí es importante. La presión ahí es importante, ¿sí? Cuestión de condensación, temperatura, condensación, por ejemplo, al amanecer, cuando vemos las gotas de rocío. Fíjense que, por ejemplo, eso es interesante. Se supone que la menor temperatura en el día es instantes antes de que salga el sol. Entonces está la humedad del amanecer, cae un poco la temperatura, digamos, un poco antes del momento en que sale el sol, y vemos esa condensación por temperatura, por cuestión de gotas de rocío. Pero también lo podemos hacer en su momento si logramos aumentar, por ejemplo, un poco la presión. En vez de gas, ya tenemos formación de líquido. Por ahí puede andar esa situación. No sé si voy contestando la pregunta ahí con eso. Sí. Gracias, mi amor. Entonces, importante esos detalles, por favor. Y recuerden esa cuestión de viscosidad, por ejemplo, el problema de viscosidad, condensación, por ejemplo, ahorita todavía más o menos, ya empieza a cambiar el tiempo. Problema, digamos, de conducir su vehículo, usted pone la calefacción en la parte de adentro, ¿sí? Pero a veces tiene problema de que se empaña el vidrio, ¿sí? A veces lo que hay que hacer es hacer circular un poco el aire para no darle chance, digamos, a que su parabrisas forme un poco de condensación en la ventana de atrás, pues digamos por temperatura, que esa placa pues se eleve un poquito, ¿sí? Y ya no tengamos precisamente esa formación de vapor allí. O si no, digamos, si es por la parte exterior, que a veces es un poco más delicado, a veces tengo que aplicar un antiniebla y esas cosas, ¿verdad? Porque tengo un gradiente de temperatura fría en el exterior y una menos fría en el interior, que podría darme problemas de visibilidad. ¿Sí? Un poco lo que estaban preguntando hace un momento.
Bueno, lo que me interesa aquí con esto, el caudal y la altura, por ejemplo, en equipos de bombeo. Las bombas tienen, por ejemplo, impulsores, como quien dice turbinas, ¿sí? Turbinas. Entonces, miren, fíjense que aquí una cosa importante va a ser la siguiente. El caudal va a depender de esta área, de la periferia de esta área, de esta banda, del área de esta banda que entre en contacto con el fluido circundante. Mientras mayor área de banda tenga, mayor caudal. Y el radio, ¿sí? A mayor radio, mayor altura. ¿Sí? Entonces vayan viendo esos detallitos, por favor. Es una situación muy general. Si por ejemplo aquí tengo, digamos, caudal 1, caudal 1, caudal 2, ¿sí? Aquí el problema es que este caudal depende, como decíamos, de esta área de contacto, ¿sí? Y mientras que supongamos que yo mantengo constante el espesor, pero aumento esto de acá, entonces veo que, por ejemplo, en este caso voy a tener el doble de altura. Aquí tengo una altura 1. Si este radio es el doble, con R1. Si tengo aquí dos veces R1, obviamente aquí voy a tener una altura 2 igual a 2 veces la altura 1, altura 2. Entonces vean que esto, dependiendo del diámetro de la turbina, puedo hablar de la altura. Dependiendo del espesor de la turbina, su caudal. Tengo aquí algunas fórmulas, por ejemplo. Ya, por ejemplo, en litros segundo, el caudal, la altura en metros. Ojo con esto. Ahora aquí tengo que agregar una situación importante. La eficiencia. La eficiencia. Fíjense que en este caso, si lo pongo para bombas y regresamos a esta parte de acá, veamos esta fórmula. Necesito entonces que la potencia que voy a instalar va a ser densidad, caudal, altura dividido la eficiencia. Por ejemplo, aquí un porcentaje de eficiencia puede ser, por ejemplo, un 60%. O sea que voy a tomar esto sobre 0.6. Claro, veamos si yo calculo 0.6 inverso. Me da 1.67, 67% más. Esto es igual a la potencia a instalar igual a 1.67 veces densidad caudal por altura. ¿Qué quiere decir? Que necesito un 67% de más por pérdida por fricción, pérdida por calor, pérdida por ajuste, aunque todo va relacionado, mecánico. Claro, es un equipo, digamos, generalmente con alguna aleación, por ejemplo,
que va a estar en muy alta revolución. Por supuesto, el eje, la chumacera, hay cierta fricción. Eso genera calor. También hay calentamiento. También puede que en algún momento el ajuste no se empiece a desajustar un poco el eje, y eso lo que me va a generar es pérdida. Por esa razón a veces se toma una eficiencia del 60%, puede ser 62%, o a veces elevar a un 65% de eficiencia. No se asuste que por subir unos pocos números en la eficiencia, cuando usted vea la factura del equipo de bombeo, resulta que el costo se duplicó. ¿Cómo? De 60 a 63%, por ejemplo, 65%. Voy a pagar el doble al 65% que un 60%. Están locos. Por 5, por 3% de mejora de eficiencia tengo que pagar el doble. Claro, eso implica estudio, mejora de aleaciones, de lubricantes y algo muy importante, el ajuste mecánico del equipo de bombeo. Su principal enemigo son los desajustes que me generan vibración. ¿Sí? Si al inicio está mal ubicado el eje, tiene cierta excentricidad, pues sí, seguro que esto no me va a funcionar como yo espero. Entonces diríamos que el ajuste mecánico pues tiene su precio, lo mismo digamos mejores aleaciones, digamos incluso para las famosas chumaceras, estoy hablando aquí desde un punto de vista de ingeniería mecánica, eso tiene su costo, ¿sí? Lubricantes de mejor calidad, eso tiene costo. Entonces no se extrañe que mejorar la eficiencia, pues sí, la factura de ese equipo a la hora de adquirirlo se va para arriba. Sí, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Y otra cosa importantísima en equipos de bombeo, algo que condiciona muchísimo la vida útil, máxima en nuestro medio, la calidad del servicio eléctrico. ¿Sí? Tengo apagones a cada rato, tengo picos cada rato, pues ese equipo de bombeo no me va a durar mucho. En algún momento el Banco Mundial y el Banco de Integración del BID, por ejemplo, Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, vamos ahora al área de ingeniería civil, cuando se hacían se instalaban equipos de bombeo para abastecimiento de agua, si el proyecto estaba para 10 años, el Banco Mundial y el BID estimaba que era un buen punto dejarlo a 6-7 años. Imagínense, a un 60, a un 70%. ¿Y por qué? Precisamente por los problemas que tenemos aquí a veces en Guatemala, por la mala calidad del servicio de electricidad. ¿Sí? Tengo que tener hasta cierto punto reguladores de voltaje, por decirlo así. En realidad tengo que tener un control de picos y toda esa situación, ¿sí? El problema son los apagones que voy a hacer ahí, cómo voy a proteger ese equipo ahí. Entonces mucho cuidado con eso. Mucho cuidado entonces con la calidad de electricidad. Además de que tengo que hacer a veces instalación. Mucho cuidado con el cálculo de tierra física, esos equipos sí hay que dejarles tierra física como de lugar. Entonces son cuestiones importantes con esto. Bueno, no sé, ¿algún comentario hasta aquí con esto? Estamos llegando a la mitad de la clase. Esto es bastante práctico, bastante bonito. Igual, fíjense que por ejemplo, en equipos de audio, perdón que ponga este ejemplo, aquí el caudal es la electricidad. Fíjense que a veces hay equipos, por ejemplo, así como esto, en audio. Voy a poner este ejemplo, como ejemplo paralelo en audio. Por ejemplo, tiene un equipo usted de ¿qué le dijera yo? Se supone que su consumo fueran, por ejemplo,
80 watts. Pero aparece en la etiqueta 50 RMS. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso en el equipo de audio? Ok, consumo 50 watts, 80 watts. Ya sé que ese es el consumo que tengo que considerar a la hora de hacer la instalación eléctrica, pero me aparece en la etiqueta 50, no todos los equipos lo tienen, y me aparece 50 RMS. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene idea? Esto más o menos puede ser algo así como Real Master Sound, que en realidad el sonido maestro van a ser 50 watts y los otros 30, por ejemplo, se pierden por calor del circuito, ¿sí? Calentamiento de circuito. Bueno, ahora con circuitos integrados esto tiende a bajar más, pero pensemos que eso en su momento es importante todavía. Por ejemplo, si usted quiere un buen equipo de audio que en su momento involucre tubos de vacío, las famosas valvulitas, las famosas lamparitas, esas en algún momento sí tienen calentamiento. Eso implica que tienen que tener ventilación para enfriamiento en algunos casos, refrigeración, y eso me explica esto. También ahí en equipos de eléctricos, por ejemplo, no tan marcado en electrónica, pero en su momento también eso tiene, igual que los equipos estos de bombeo, necesito la cuestión de eficiencia. O sea que en un equipo de bombeo, saquemos una conclusión, por cada watt que yo necesite, por ejemplo, o por cada kilovatio que yo necesito, en realidad necesito instalar 1.67. ¿Por qué? Por estos problemas. Necesito 67% más para mi necesidad real. Muy bien, ¿algún comentario hasta aquí, por favor? Estoy poniendo ejemplos prácticos con esto. Hasta el momento todo claro, Inge, gracias. Bueno, está bien. La turbina, las turbinas, los equipos de turbina, por ejemplo, las turbinas Pelton o las Francis o las Kaplan. Se recuerda que, por ejemplo, las turbinas Pelton... Ahora, fíjense una cosa. Si regresamos a esta formulita de acá, en el caso de las turbinas, ya que estamos hablando de eficiencia, bueno, esto dijimos que es para bomba. Esto dijimos que es para bomba. ¿Sí? Pero si lo hago para turbina, la potencia a instalar va a ser lo mismo, pero, aquí está el pero, eficiencia por densidad, por caudal, por altura. La eficiencia no divide, la eficiencia multiplica. Por ejemplo, .6. Si yo tengo un porcentaje de eficiencia
del 60%. Quiere decir que por cada kilowatt que yo necesito, necesario, la turbina entrega o da 0.6 kilowatts. ¿Por qué? Porque la eficiencia es el 60%. ¿Y por qué solo puedo sacar el 60% de esto que tengo acá? Por la misma razón de la fricción, el calor y los ajustes mecánicos. La turbina es al revés el coeficiente de eficiencia. Si el coeficiente de eficiencia divide en bombas porque necesito un poquito más de potencia para cubrir los defectos de fabricación de la bomba, en turbina la eficiencia multiplica, porque lo que yo voy a extraer de potencia de la turbina es un poco menos de lo que me da esto de acá, precisamente por las deficiencias que se tiene en la fabricación de equipos de turbina. No sé si se entiende esa idea, porque aquí ya estoy viendo que más o menos es la misma idea, solo que en uno yo agrego energía, la bomba me agrega energía, la turbina me extrae energía. ¿Y en dónde? En la línea de conduce el punto A al punto B, aplicando el teorema de Bernoulli, y es ahí donde tengo que incorporar con ellos o con estos dos accesorios la pérdida por fricción. O sea que además del desnivel tengo que agregar la pérdida por fricción para calcular esto de acá. Por eso es que estoy haciendo esta introducción con estos dos artefactos, ¿sí? Entonces, la bomba, un elemento al que se agrega a la línea de conducción de agua, a la línea que une, al ducto que une el punto A con el punto B, ¿sí? Y le agrega energía. La turbina es para extraer energía del conducto que une al punto A con el punto B. Eso es lo que estamos hablando ahí. Repasando la idea y tratando de dejarla un poquito más clara. Entonces, por la misma razón, la eficiencia divide en equipos de bombeo y multiplica en equipos de turbina. Ahora, regresemos a la formulita esta, porque aquí vamos a hacer una diferenciación. ¿Dónde va cada tipo de turbina? Por ejemplo, hay un montón, pero básicamente tengo la Francis, tengo la Pelton, tengo la Kaplan. Por ejemplo, si yo me enfoco en grandes alturas de caída y poco caudal, o sea, si yo tengo grandes alturas y un caudal chiquitito, lo que yo necesito aquí es una Pelton. No Pelton, una turbina Pelton. Esto no quiere pintar, lo voy a poner con negro. ¿Sí? Mantengo densidad. Ahora tengo grandes caudales y una altura no tan grande. Generalmente aquí van las turbinas Francis. Ahora, aquí lo interesante es que, por ejemplo, de las clásicas, la Kaplan, lo que me hace esto es que puedo modificar en función de caudal y altura. Quiero más esto, esta Kaplan puedo modificar un poco
el sentido, la dirección de los álabes que tiene su impulsor, por decirlo así, o su extractor sería en este caso. Entonces, ojo, Pelton, grandes alturas, caudales no tan grandes, Pelton. Francing es al revés, me enfoco más en grandes caudales, aunque no tenga muchas alturas de caída. Hablando precisamente de equipos de turbina. Y se recuerda que a esta fórmula la eficiencia tiene que multiplicar, no dividir como bomba. ¿Y Kaplan para qué dijo que era muy bueno? Kaplan es todoterreno. Puedo modificar, digamos, si yo tuviera una hélice, puedo modificar un poco el ángulo, ya sea que quiero un poco más de altura o enfocarme más en caudal. Este es variable, es modificable. El problema con la Kaplan es el costo, ¿sí? El costo. Pero dependiendo si, por ejemplo, en equipos de hidroeléctrica varía un poquito el caudal, no es lo mismo en estación seca que en estación de lluvia, pues puede que me funcione mejor una Kaplan. Si construí un gran embalse con un gran caudal y la altura no es mucha, pues obviamente aquí ya sé que tengo que ubicar una turbina Francis. Pero si no sé cuándo tengo caudal alto, cuándo tengo caudal bajo, y eso me modifica la relación del caudal con la altura, por ejemplo, entonces puede que me convenga una Kaplan, pero la cuestión es la inversión. No sé si ahí voy aclarando la idea. Sí, gracias. O sea, es modificable, por decirlo así. Es modificable hasta cierto punto. Muy bien. Bueno, hay más tipos de turbina, por supuesto. Pero sale por lo básico que tenemos aquí. Sale por lo básico que tenemos acá. Bueno, otro enemigo de los equipos de bombeo es esta situación. Puede que alguien lo sepa mejor que yo, obviamente, alguien con experiencia. El problema de la cavitación. ¿Alguien sabe en qué consiste la cavitación? En equipos de bombeo se hace muchísimo daño, y eso, si no lo controlo, cuando veo en el tiempo, el eje ya empieza a hacer esto. Es cuando por baja presión se crean burbujas. Muy bien, Roger. Se revientan y las explosiones dañan el metal. Así es. A veces tengo baja presión, ahí ingreso un poco de aire. Resulta que el fluido, cuando forma la cavitación, por esa baja de presión, el fluido que estoy bombeando, hay burbujitas de aire. Y cuando viene la turbina a alta velocidad y agarra esto con aire, el problema es que, por ejemplo, que aquí tuviera más o menos así mi turbina, por darle un ejemplo, ¿sí? El problema es que estas burbujitas, al caer aquí a alta velocidad, explotan en esto que se llama álabe, y al explotar es como que yo agarrara el metal con un pequeño clavo y le diera un martillazo. Empiezo a ver que esto, parte de aquí, ya tiene, digamos, como pequeñas cavidades. Por eso cavitación, pequeñas cavidades. ¿Y por qué? Porque ha sido todo el montón de burbujitas por baja presión en el fluido, que al explotar por la alta velocidad de rotación del impulsor de los álabes del equipo de bombeo, me generan esa situación. Hasta cierto punto a veces una sobrecarga es muy rápida, y como le digo, eso en algún momento puede desajustarme el eje, y por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la eficiencia también tiende a bajar un poco.
Entonces, muy importante entonces ahí cuando yo manejo esto, pues garantizar un caudal o un flujo lo más uniforme posible. Esa es otra cosa importante con eso, por favor, para evitar este tipo de problema. No sé si estamos claros ahí con lo que es una cavitación. Entonces, cavitación viene de cavidad. Y básicamente son microcavidades que se dan por esa razón. Muchas gracias, Roger, por la idea. Obviamente eso usted lo dijo muy bien. Entonces imagínense, cavitación más problemas, digamos, de electricidad. Sí tengo problema. Entre esto de equipo de bombeo, les dejo aquí una tablita que les podría ayudar. Esto es del catálogo de la Siemens. Dependiendo de la potencia. Mire, el cable que yo podría necesitar. Por ejemplo, tengo aquí en 220, trifásico, mire, medio caballo, pues número 14, 2 caballos, por ejemplo, número 14. Tal vez ya empieza a subir número 12 con 5 HP, mire, pero estoy en 220. Vea, calibre número 8, 10 HP. Calibre número 6, mucho más grueso. Mientras más pequeño el número, más grande es el diámetro del alambre, ¿sí? Tengo 20 HP, por ejemplo, utilizo calibre número 4, número 2 para el cable mínimo, puede ser más, ya 30 HP, mire. Tengo aquí para 440, ¿sí? Recomendaciones de la Siemens. ¿Sí? Esos detalles son importantes, tenemos aquí una idea con esto. Ahora, miren una cosa. ¿Por qué creen ustedes que a veces en equipos de bombeo grande prefiero, digamos, duplicar el voltaje? ¿Por qué no trabajo con 110? ¿Por qué trabajo con 220? ¿Por qué trabajo con 440? A ver quién me dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sentido práctico tiene, por ejemplo, que en vez de instalar para un equipo de bombeo, viendo esta tabla, por ejemplo, aquí lo tengo en 220, ¿por qué no uso 110? No, 220. ¿Por qué a veces en vez de 220 algunos prefieren mejor utilicemos 440? ¿Qué efecto práctico tengo con la potencia? A ver quién me dice. Porque ahora lo que estoy viendo... Por la intensidad, entonces se reduce el diámetro. Más o menos. Ojo, ahorita me pasé a electricidad. No aclaré eso. Fíjense que potencia en electricidad. Miren este detalle, esto es interesante. Aquí, potencia en electricidad. Potencia eléctrica. Quitemos la densidad. En vez de caudal, voy a tener también caudal por altura. Pero en lugar de caudal, el caudal es la corriente y la altura es el voltaje. ¿Qué pasa en la potencia eléctrica con respecto a la corriente? Cada vez que duplico el voltaje, supóngase que quiero mantener una potencia constante. ¿Qué pasa cada vez que yo duplico el voltaje? ¿Qué le pasa a la corriente? ¿Se quedará igual o disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. ¿En qué proporción? Si el voltaje aumenta en 2 y quiero mantener la potencia constante, la corriente ¿en cuánto disminuye? 1/2. Disminuye 1/2, disminuye en 2. Entonces quiere decir que, aplicación práctica, lo que a mí me cobran
En el recibo mes a mes es esto. Al agregarle tiempo, pues cuántos vatios usted se consumió, cuántos kilovatios en función de la cantidad de amperio tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quiero, en términos generales, si yo quiero bajar a la mitad el pago de factura por consumo de electricidad por mes, duplico el voltaje. Entonces, en vez de 110, 220. Sí, con 220 es mucho lo que tengo que pagar. Mejor invierto un poco en instalación, subámosle a 440. Entonces, vuelvo a bajar a la mitad la cantidad de corriente para mantener la misma potencia eléctrica del motor del equipo de bombeo. ¿Y qué es lo que trato de hacer? Manejar, digamos, esa facturación mes a mes. No sé si se entiende esa idea. Sigue. Creo que eso es importante, ¿verdad? Por eso, digamos, algunos equipos, digamos, si nos vamos a un ingenio azucarero, creo que en algunos hasta manejan voltajes de 880. Ahí sí, un descuido y un toque de electricidad no la contamos, obviamente, ¿sí? No la contamos, ¿sí? Y ahí ya tengo que tener protección con problemas de formación de arco eléctrico y todas esas cuestiones, ¿sí? Entonces cuidado, porque ahí sí ya tengo que tener un poco más de atención a la hora de hacer mantenimiento, de hacer chequeos, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé, ¿algo con esto? ¿Algún comentario con esto? Hablamos generalidades de este tipo de equipo. Podemos hablar muchas cosas de esto. Puede que para alguien de ustedes sea un pequeño repasito que tenga mucha experiencia con esto. ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Ya estamos llegando al final de la clase. Miren cómo una sencilla ecuación, una sencilla relación algebraica, si usted quiere, vea todas las connotaciones y aplicaciones prácticas que puede tener. Es ahí donde no es que solo me aprendí el concepto, sino que también como ingeniero tengo que estar pendiente de las aplicaciones y qué problemas podría yo enfrentar a la hora de tomar esta o esta otra decisión, ¿sí? Y eso pues a la hora de que se hace una instalación de un equipo, está bueno, pues ya se calculó, aquí está y toda la cuestión, con mucho gusto nos vamos. El problema se lo deja a uno a quien hace mantenimiento, ¿sí? Entonces a veces un ingeniero de mantenimiento ahí pues no es tan sencillo. Muy bien, ¿alguien ha levantado la mano? Y con lo que usted comentaba de las aplicaciones y las pequeñas decisiones que uno debe tomar, me surgía una curiosidad y es, ¿será que el problema de la cavitación se podría reducir si se coloca un tipo de malla frente a la turbina? Porque como usted explica que las burbujas de aire estallan al golpearse con la turbina, no estallarían con la malla antes de entrar a la turbina y se prolongaría la vida útil de la turbina. Muy bien. Yo le diría que antes de eso evalúe si esa malla no le genera más turbulencia. También baja presión e incremento de turbulencia por una malla, eso también podría generarme cavitación, pero es de revisar. Lo que hay que chequear ahí es ver la forma o tratar de encontrar, por ejemplo, en función de la velocidad del fluido en la tubería de bombeo, una presión adecuada para minimizar cavitación. Por ahí puede ser una cuestión que yo tendría que revisar un poco allí. Introducir artefactos, otro problema, digamos, de una malla, imagínense, si no le hago mantenimiento, el desprendimiento de pedazos de malla
seguro que me va a despedazar el equipo de bombeo y eso sería peor. Entonces, no sé. Tiene razón, Hay que pensar en esas situaciones. No, pero usted tiene razón y gracias, Isaac, porque usted está proponiendo en la clase que eso es importante. Vean pros y contra. Pros y contra. Y precisamente esa es una cuestión de que ya estoy pensando en lo que están diciendo en clase. Por favor, termino con esta recomendación. No se crean todo lo que les decimos aquí en clase, no se crean todas las groserías que venimos a decir aquí, por favor. Y eso, digamos, en su momento, a la hora de estar proponiendo este tipo de ideas, bienvenidas. Porque con eso, aprendemos todos. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Espero que no se le haya ido el bus. Le deseo entonces buen inicio de semana y una feliz noche. Excelente noche. Feliz noche. Feliz noche.